Queridos hermanos todos, muy buenas tardes. Me da mucho gusto una vez más celebrar con ustedes esta acción de gracias. Estamos ya entrando en este segundo domingo del tiempo ordinario. Acuérdense que tenemos 34 semanas del tiempo ordinario y vamos apenas en el segundo domingo, en la segunda semana del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy se nos dirige en la liturgia en un contexto de unas bodas, de una alianza, de un pacto, de un matrimonio. En el Antiguo Testamento existía este simbolismo que manifestaban los profetas. Hoy escuchamos al profeta Isaías de esta relación esponsal. Dios es el esposo, el pueblo de Israel, la esposa. Y pese a las infidelidades del pueblo de Dios, Dios siempre se mantuvo fiel con su amada, con su novia, con su esposa. Y muchos pasajes del Antiguo Testamento hablan de esta relación esponsal. Está conectada la primera lectura profundamente con el Evangelio, que manifiesta estas bodas en Caná de Galilea. Bien, si en el Antiguo Testamento Dios es el esposo, el pueblo de Israel es la esposa, en el Nuevo Testamento Jesucristo es el esposo, la iglesia es la esposa. En este contexto podemos afirmar pues que existe esta relación esponsal. Él es el esposo y nosotros la esposa. ¿Hasta aquí vamos bien? Y esto lo manifiesta este simbolismo en la Sagrada Escritura. Bien, en este contexto se nos presentan estas lecturas, sobre todo la lectura del Evangelio de San Juan, capítulo 2, de los versículos 1 al 11. Fíjense, comienza narrando que en aquel tiempo hubo unas bodas en Caná de Galilea, donde María, la madre, asistió y Jesús con sus discípulos también estaban ahí en las bodas. Recordemos el contexto, las bodas no eran en ese tiempo como nosotros las conocemos en nuestra idea de una boda. La boda aquí, sobre todo en este tiempo, en este siglo donde todo es rápido, pues la boda la quieren a las 7 de la noche, a las 10 es la recepción en el salón, para salir a las 3, 4 de la mañana, punto. Y en 5 horas se te acabó todo. Órale, vámonos. No, estamos hablando en un contexto en donde las bodas, un matrimonio podría durar hasta 8 días. 8 días de fiesta. Es entendible entonces que en este evangelio se les haya acabado el vino, que es el punto de referencia donde gira todo el evangelio de hoy. Bien, con esta introducción hagamos 3 puntos para meditar. El primero, el punto de referencia donde comienza todo. Cuando María, dice el texto, se dio cuenta que ya no tenían vino, ya no tienen vino. Jesús le responde: mujer, pues ¿qué podemos hacer? En el texto griego dice: ¿a ti qué y a mí qué? Se les acabó el vino, no tienen, pues ¿a ti qué y a mí qué? Sin embargo, bueno, ya viene el signo, porque en el Evangelio de San Juan no se habla de milagros, sino de signos, 7 signos que se habla dentro del Evangelio de San Juan. Bien, primer punto a meditar. El vino. El vino en la Sagrada Escritura, en términos bíblicos, el vino
manifiesta alegría, gozo, regocijo. Inclusive puede manifestar gracia. ¿El vino es la alegría o es la gracia? ¿Vamos bien hasta aquí? Muy bien. Y hay en el Antiguo Testamento muchos pasajes donde habla del vino que es la alegría. Incluso muchos salmos hablan que el vino es la alegría, el gozo, el regocijo. Si el evangelista está diciendo que se les acabó el vino, entonces se les acabó la alegría. Y si en esta introducción que les hice hay esta relación esponsal en donde Dios es el esposo y nosotros la esposa, Jesucristo, Jesús es el novio que se desposa con su esposa, la iglesia. Cada uno de nosotros somos la esposa. Preguntémonos, ¿no será que en este tiempo de nuestra vida el vino del gozo, el vino de la alegría, el vino de la gracia se nos esté terminando? ¿No será que ya no tengo tanta alegría como antes? Fíjense, tuvimos hace 8 días la dicha de tener el retiro de evangelización. Yo pensé sinceramente que no iban a ir muchos, pero en realidad sí, fueron alrededor de unas 70 personas al retiro de evangelización. Yo pensé, como en otras ocasiones hemos tenido 20, 15, 30, pues dije, bueno, no van a ir tantos. Pero sí, y en los 2 días, pues uno va viendo su proceso de transformación. Y el domingo uno ve cómo salen alegres, expresivos, no caben en ellos por haber vivido este retiro, porque el retiro, el encuentro con Cristo es una experiencia. Pero también me doy cuenta que al paso del tiempo, de las semanas, de los meses y de los años, esa euforia, esa alegría va disminuyendo. Ya no es igual, ya no es lo mismo. Hoy preguntémonos si el vino de la alegría de nuestra vida sigue en estos niveles altos o ya ha disminuido considerablemente. Si la alegría de ir a la iglesia, de ir a misa, de ir a encontrarnos en la misa dominical para escuchar su palabra, tiene un alto gozo o realmente pues ha disminuido. O definitivamente ya no hay vino. Se acabó el vino, se acabó el gozo, se acabó la alegría de vivir. Y esto lo podremos revisar en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida matrimonial o en nuestra vida como discípulos. ¿Cómo está tu alegría el día de hoy? Tu gozo, tu gracia, la gracia santificante, o ya no hay. El venir a servir ya no es lo mismo como antes. El venir a leer, a cantar, a servir o a proclamar la palabra, a predicar la palabra, ya se terminó. El gozo de poder decir, manifestar, ha disminuido, o de plano ya no hay vino. Y eso cada uno lo tendrá que revisar, lo tendrás que revisar tú de forma personal. Más aún, en tu vida familiar y en tu vida matrimonial. Si hoy se habla de esta relación esponsal, también se puede aplicar a la vida matrimonial. ¿Cómo vas en tu matrimonio? ¿Está con el vino al máximo de su alegría? ¿O ya se acabó el vino? ¿Ya no soportas a tu viejo barrigón? Ya no lo soportas. Ya la vida matrimonial ha disminuido. La vida de servicio, la vida del encuentro con Dios. Y eso
hoy tú y yo lo tendremos que revisar. Tal vez sí ha disminuido, o tal vez tristemente ya no hay vino. El Evangelio, segundo, el Evangelio sigue su desarrollo. Viene este diálogo de Jesús con María, de María con Jesús. Jesús como que se resiste a realizar un milagro, pero a final de cuentas dice a los sirvientes que llenen esas tinajas. ¿Cuántas eran? 6, de unos 100 litros. Ahí se entiende, imagínense, 6 tinajas de unos 100 litros, estamos hablando de unos 600 litros de vino. Es que no era para un día o para una noche, era porque las bodas duraban hasta 8 días, en algunos casos más. 600 litros. ¿Qué les pidió hacer Jesús? Llenen las tinajas de agua. Yo te pregunto, y es una reflexión que hemos hecho muchas veces, yo te pregunto y me lo pregunto yo, ¿qué será más difícil para ti? ¿Llenar 6 tinajas de 100 litros cada una de agua o convertir el agua en vino? ¿Qué será lo que tú y yo sí podemos hacer? Llenar las tinajas, ¿cierto o no? ¿Y qué es llenar las tinajas? Es hacer lo que yo sí puedo hacer. ¿Es posible que yo vaya a misa los domingos? ¿Es posible que yo agarre la Biblia y la lea? ¿Es posible que yo aprenda a orar porque no sé orar? Eso es llenar las tinajas, hacer lo que yo sí puedo hacer. Y lo que yo no puedo hacer, eso lo hace el Señor. Pero resulta algo curioso, que ni siquiera lo que yo puedo hacer, lo quiero hacer. Ahí está el padre fastidioso todos los domingos. Hay retiro de evangelización. Allá afuera están los hermanos. Les van a dar el anuncio. Y no quisiste. Están los hermanos del curso de taller de oración y vida. Quien quiera anotarse. Nada. ¿Te das cuenta? Lo que sí podemos hacer, no lo queremos hacer. Queremos que venga Dios y que Él haga todo. Pero hoy, si tú y yo nos hemos dado cuenta que el vino de la alegría se está acabando, oye, hey, pues entonces corre y comienza a llenar las tinajas de agua. Eso sí puedo hacer. Sí puedo aprender a leer la Biblia. Sí puedo orar todos los días. Sí puedo yo ir y vivir un retiro, un encuentro. Eso sí puedo hacer. Y los que ya estamos, oye, ¿será difícil que retomes tu pequeña comunidad? ¿O será imposible hacer eso? Y entonces, resulta que no quiero, no me da la gana. Como quisiera que el Señor con una varita mágica convirtiera mi agua en vino siempre, sin ni siquiera yo hacer un esfuerzo. Hoy, mis amados hermanos, el Evangelio nos lleva de la mano, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Llenen las tinajas de agua. Comienza a preocuparte por tu vida personal, por tu vida matrimonial. Oye, si yo estoy notando que en mi matrimonio se está disminuyendo el vino de la alegría, si estoy viendo que las cosas no están funcionando bien, si me doy cuenta de esta desunión en la vida familiar, estoy viendo cómo los hijos se dispersan, me estoy dando cuenta, y es innegable, me doy cuenta, lo percibo al instante.
No les interesa. ¿Y sabes por qué no les interesa a tus hijos buscar a Dios? Porque no te ocupaste en llenar las tinajas de agua a tiempo. Y hoy ya no hay vino. ¿Me di a entender? Hoy el Señor nos invita a eso. Haz lo que sí puedes hacer. Hazlo. Y lo que tú no puedes hacer, el Señor lo hace. ¿Cuándo? No sé. El Señor convertirá su tiempo, esa agua, en la alegría de la vida, en la gracia. ¿Quedamos? Y por último, tercer punto, es interesante las palabras de María a los sirvientes. Pareciera ser como Jesús, como si Jesús no quisiera realizar un milagro, una acción, un signo. Pero María, atenta, le dice a los sirvientes: hagan lo que Él les diga. ¿Cómo les dice? Hagan lo que Él les diga. ¿Cómo? Y son las últimas palabras que pronuncia María en los evangelios. Las últimas. Y esta es la vida y la acción de María a lo largo de 2000 años. Nos viene y nos dice: hagan lo que Él diga. Haz lo que Él diga. Y es un buen tiempo para acercarse a María. Y es un buen tiempo para empezar tal vez a rezar el rosario. Es un buen tiempo para acercarse si las tinajas de tu vino se están acabando, están bajando los niveles, si ves que ya no hay alegría, si ves que la vida es amargura y tristeza, si yo lo percibo y me doy cuenta, comienza, ponte alerta y empieza a llenar tus tinajas de agua, que sí puedes hacer. Haz lo que el Señor diga. Ya me imagino la escena bíblica, los sirvientes llevando el agua a las tinajas. Seguramente les ha de haber parecido absurdo. ¡Qué tonto! ¿Qué tontería es esta? Seguramente habrán pensado. ¿Qué payasada es esta de estar llenando tinajas de agua? Lo que queremos es vino. Hay que tener dinero y corre a las tiendas, a las casas a conseguir el vino porque se acabó. No estar llenando tinajas de agua. Seguramente les ha de haber parecido tonto, absurdo, ilógico. Sin embargo, ese es el actuar de Dios. ¿Me expliqué? Parecerá absurdo que solo con rezar el rosario, o con ir a misa, o con escuchar su palabra, aprender a orar. Pero así Dios va manifestando su acción. Así y solo así el Señor va convirtiendo el agua en la alegría del vino. Que la palabra de Dios hoy, con toda su riqueza, en estos 3 puntos que nos regala la Sagrada Escritura para meditar, con estos vayamos a casa y meditemos. Primero, ¿es posible? Es muy posible que el vino de la alegría se esté terminando, se te esté acabando. Si no es que ya se acabó. Y en casa vivamos como perros y gatos, con gritos, ofensas, o una vida amargada, tan joven y amargado. Es posible que se haya acabado el vino de la alegría. Segundo, hay que llenar las tinajas de agua. Y eso sí es posible. Yo hago lo que me toca y lo que sí puedo hacer. Y lo que no puedo hacer. Y lo que no puedo hacer, lo hace Dios. Y tercero, hagan lo que Él diga. Hagan lo que Él diga. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho en nuestra vida lo que hemos creído, lo que hemos considerado, lo que pienso que está bien?
y he hecho lo que se me pega a la regalada gana en mi vida. Y pocas veces he hecho lo que Él dice. Que el Espíritu Santo nos ayude a comprender su palabra y a ponerla en práctica en nuestra vida. Y como siempre, hoy más que nunca, que María, nuestra Madre, siempre interceda por nosotros. Que así sea. Se ponen de pie.